Determine el voltaje de salida en el circuito que se muestra en la figura. Considere como 0,7 voltios el voltaje del diodo si llega a conducir. Muy bien, entonces otra vez tenemos este dato de acá, que dice que el voltaje del diodo cuando conduce es 0,7 y nuevamente con eso ya sabemos que se trata del modelo de voltaje constante, o sea, el modelo que hemos visto por aquí. Y lo que tenemos que hallar es este voltaje de salida. Y como dato tenemos, aparte de las resistencias, el diodo, un voltaje de entrada. El voltaje de entrada tiene esta forma. Ahora, este circuito parece un poquito extraño, ¿no? Porque esto de acá parece un punto. Te preguntarás cómo hace la corriente para ir. Lo que pasa es que algunos profesores, para evitar colocar la fuente o seguramente porque les da flojera, representan la fuente de esta forma. En realidad lo que el profesor ha querido dibujar es esto de aquí. Se puede entender de esa forma esa fuente, ¿ya? No vayas a pensar que es un puntito nada más, no. Así representan algunos profesores las fuentes de tensión. Y recuerda también que este punto tiene 0 voltios y es igual a este puntito de acá porque ambos son la referencia, ambos son tierra. Ahora no te vayas a confundir y vayas a pensar que este voltaje de salida que está por acá también es una fuente. No, simplemente aquí es un punto que se va a medir con respecto al de acá. Es como si tú por acá vinieses con tu multímetro y midieses ese voltaje, ¿no? Acá vienes con tu multímetro o con tu voltímetro y mides. ¿De acuerdo? Entonces no vayas a pensar que esto de aquí es una fuente. No es una fuente, es un punto para medir. Lo que siempre son las fuentes son a las entradas y algunas veces el profesor lo va a representar así como un puntito y tú debes recordar que se representa en sí de esta forma, ¿no? Esto quiere decir, me dan como dato el voltaje de entrada y me piden el voltaje de salida y tenemos solamente un diodo, así que lo vamos a resolver igualito al ejercicio anterior. Vamos a asumir que el diodo conduce. Y para el modelo de voltaje constante, cuando el diodo conduce, tiene esta forma. Entonces solamente vamos a reemplazar. Lo que tienes que tener como siempre mucho cuidado es la dirección. La corriente, recuerda, guíate siempre por la corriente. La corriente va en la misma dirección que la flechita. Ahí está la corriente. Ahora voy a borrar este elemento de aquí y voy a colocar su equivalente. Atento con el equivalente. El equivalente por aquí es un cablecito y aquí va una fuente de tensión de 0,7 voltios. Fíjate siempre y mucho cuidadito con la polaridad. Siempre la corriente va a ir del más al menos, ¿de acuerdo? 0,7. Lo que he hecho ahorita es reemplazar. Recuerda que estoy asumiendo que el diodo conduce y para mi modelo el diodo conduce tiene esta forma, ¿de acuerdo? Con la condición de que esa corriente sea mayor que 0. Planteamos entonces la ecuación de la malla. Vamos a recorrer la malla en este sentido. Vamos a llamarle a esto. Bueno, como es una sola malla, así nomás. La recorremos en este sentido. Recuerda que esta corriente es la misma que está pasando por acá. Y a su vez es la misma que está pasando por acá. Recuerda que esta cosita solamente es un puntito que vas a medir. Por aquí no hay corriente ni no hay nada por el estilo. Esto digamos que está abierto. Toda la corriente que viene por acá va hacia abajo. Y también recordemos que la corriente en una resistencia va del mayor al menor potencial, aquí del mayor al menor potencial. Por lo tanto, planteamos para la malla la sumatoria de tensiones igual a 0. Venimos por aquí, de menos a más aumenta, voltaje de entrada. Aquí de más a menos disminuye, menos 0,7. De más a menos disminuye, menos ID por un K. De más a menos disminuye, menos ID por 4,7K. Y esto es igual a 0. ¿Qué es lo que voy a conseguir con esta ecuación? ID. Y ahora establecemos la condición cuando un diodo conduce. Decimos, entonces lo que debe pasar es que ID debe ser mayor que 0, ¿no es cierto? Porque según lo que hemos visto por acá, cuando el diodo conduce, la corriente debe ser mayor que 0 cuando se direcciona en el mismo sentido que la flechita. Por lo tanto, de aquí podemos indicar como esto es ID mayor que 0 y aquí tenemos el valor de ID, esta cosita debe ser mayor que 0. Y de ahí al toque te das cuenta que el voltaje en la entrada tiene que ser
mayor que 0,7. Ya, esta cosita de acá es la condición para que el diodo conduzca. ¿Qué es lo que nos falta hallar ahora? ¿Cómo va a ser lo que me pide el problema, que es el voltaje de salida? Pero eso está sencillo, ¿no es cierto? Porque te das cuenta al toque nada más que este voltaje de salida es el voltaje en esta resistencia de 4,7K. Por lo tanto, el voltaje de salida es ID por 4,7K. Pero recuerda que ID lo conoces, ¿no? ID está por acá, así que vamos a reemplazarlo. Y básicamente ya tengo todo lo que necesito. Primero ya tengo la condición para que el diodo conduzca, que es la situación que estoy viendo por acá. Y cuando el diodo conduce, ya sé cómo es la salida. Entonces eso lo voy a escribir acá como un resumen. Cuando el diodo conduce, ¿qué es lo que debe pasar? Cuando el diodo conduce, lo que debe pasar es que el voltaje de entrada debe ser mayor que 0,7. Y además de eso, el voltaje en la salida es... Y ahora probaremos el segundo caso cuando el diodo no conduce. Primero vamos a dibujar el modelo equivalente del diodo cuando este no conduce o cuando está apagado. O sea, esta situación de acá. Fíjate, ten siempre mucho, pero mucho cuidado con este voltaje y con esto cómo se está colocando, ¿de acuerdo? Guíate siempre del diodo, del más al menos, ¿correcto? Del ánodo al cátodo, del más al menos. Ya voy a colocar esto aquí. Como el diodo no conduce, este voltaje que está acá debe ser menor que 0. Vamos a comprobar justamente eso. Y hacerlo es muy sencillo, porque cuando un diodo no conduce, no hay corriente. Y si no hay corriente, básicamente los potenciales se van a repetir. Por ejemplo, mira, este de acá vale 0. Como por aquí no hay corriente, ¿no es cierto? No hay corriente, no hay diferencia de potencial, porque según la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Si esta corriente vale 0, el voltaje vale 0. Como no hay diferencia de potencial, este 0 que está acá también está por acá. Y de ahí ya podemos ver que esto de aquí es 0. Como no hay corriente nuevamente, este 0 que está acá también está aquí. Como aquí la diferencia de potencial es de 0,7 debido a este voltaje que aparece acá, este puntito de aquí debe tener 0,7. ¿Por qué? Porque recuerda que esto está a mayor potencial y esto está a menor potencial. La diferencia entre ellos dos me debe dar el voltaje de esta fuente, ¿cierto? Que es 0,7. Como esto es 0, esto tiene que ser necesariamente 0,7. Y ahora sí, analizamos. Como el diodo no conduce, lo que sabemos nosotros es que el voltaje del diodo debe ser menor que 0. Este voltaje que está acá del diodo ideal, que es el modelo, ¿cierto? Ya, pero este voltaje te das cuenta que es lo que está en el signo más menos lo que está en el signo menos. Lo que está en el signo más es el voltaje de entrada, V de entrada, menos lo que está en el signo menos, que es 0,7, ¿cierto? Y esto es menor que 0. Y de ahí te das cuenta que el voltaje de entrada es menor que 0,7. Lo que estábamos esperando, ¿no? Porque para un voltaje de entrada mayor que 0,7, el diodo conducía. Y obviamente, como el diodo solamente tiene dos modos de funcionamiento, encendido o apagado, el complemento de esto es cuando está apagado, que es justamente lo que está acá. Lo escribimos por este lado entonces, D va a estar en off, lo acabamos de comprobar, cuando el voltaje de entrada es menor que 0,7. ¿Y cuánto vale el voltaje de salida? También lo hemos hallado, mira, aquí está, vale 0. Y esto básicamente resume el comportamiento del circuito que estamos desarrollando. Ahora sí podemos responder la pregunta que me pide, que es el voltaje de salida del circuito, así en una figura como esta. Para esta primera situación, dice que cuando el voltaje de entrada sea mayor que 0,7, esta forma va a tener el voltaje de salida. Si vemos la gráfica del voltaje de entrada, podemos observar que cuando es 12 voltios debería tener esta forma el voltaje de salida, porque obviamente 12 voltios es mayor que 0,7. Por lo tanto, aquí el diodo conduce. Así es, aquí el diodo conduce. Como aquí el diodo conduce, vamos a reemplazar. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que vale 12, menos 0,7 entre 5,7 por 4,7. Y esto es 9,32.
Entonces, siempre que el voltaje de entrada, en este caso, sea 12 voltios, el voltaje de salida va a ser 9,32. Lo dibujamos por aquí. 9,32. Vamos en el siguiente caso. Mira, ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada es menor que 0,7? Y justamente eso pasa acá, ¿no? Porque menos 12 es menor que 0,7. Por lo tanto, para este valor del voltaje de entrada, D está apagado. Y si D está apagado, para este caso de acá, el voltaje de salida vale 0. O sea que para esta situación, el voltaje de salida es 0. Y listo, con eso terminamos este ejercicio.